conocen cotidianamente con el nombre de perdón. ¿Eso a quiénes se le aplican? A gente que están, es la primera pregunta que te quiero hacer, saber, a gente que están en proceso de una residencia o ciudadanía, o a un simple mortal que tiene una visa. ¿A quién se le aplica el famoso perdón? Normalmente se le aplica a personas que tienen la intención de inmigrar a los Estados Unidos. Ahora bien, cuando usted tiene una inelegibilidad específica, si usted le demuestra al oficial que esa situación de inelegibilidad, en virtud de una visa de paseo específicamente, fue subsanada, el oficial consular tiene la facultad de concederle la visa o de poner el trámite, que es lo que normalmente ocurre, en un proceso administrativo, y a partir de sus indagatorias ellos conceden el visado. ¿Cuáles serían esos puntos para tener vamos a decir así, una ficha que a esa persona lo puedan tener en ese stand-by para darle el perdón? ¿Te refieres a la visa de paseo, un tipo penal local? Sí, no, a cualquier ciudadano. ¿Cuáles son esas cosas indebidas que hace que lo tienen en esa nebulosa? Normalmente sí, esa nebulosa, como tú señalas, ocurre cuando usted cometió un delito de tipo penal en su país. Pero sobre todo, Wendy, yo quiero aclararle a las personas que tienen intención de inmigrar a los Estados Unidos a través de una petición familiar, que el waiver está reservado para las personas, para la unificación de la familia. El waiver no es para que yo, por ejemplo, si fui deportada de los Estados Unidos y ya yo no tengo ningún pariente directo que me ata a estar allí, yo poder pedir un perdón motus propio, porque a los Estados Unidos no le interesa que yo darme un perdón bajo estas circunstancias, sino que lo que le interesa es la estabilidad emocional y familiar del residente o el ciudadano de los Estados Unidos que se queda allí y que sufre mi ausencia en virtud de la separación familiar que ocurrió. Entonces, a partir de que yo pueda documentar bien el proceso del waiver y demostrar que ciertamente la situación que dio lugar a esta deportación, y que yo estoy arrepentido sobre todo que yo estoy arrepentida y que yo he sido ya me he reivindicado en determinada, y cuando van a mi oficina tienen la intención de pedir un perdón y yo le hablo muy claro, así como hablo aquí: usted no califica para waiver porque no hay una circunstancia que yo pueda acreditar. Lo único que quiere es regresar y punto. Exactamente. Entonces, lamentablemente así no funciona. Pero vamos a extrapolarlo al mundo del espectáculo. Han pasado dos casos que fueron muy sonados, como fue el caso de Gillo Sarante, que se casó y después entonces la mujer decía que fue por papeles, y entonces que fue un negocio, que fue por negocio, y entonces ahí hubo una situación en el cual Gillo no podía viajar a los Estados Unidos. Lo mismo pasó con Fefita la Grande. Recordar el caso de Fefita la Grande, que le suspendieron el visado porque supuestamente ella estaba haciendo un machete con un agente, y entonces exacto, entonces ahí se le conoció esto, y lo que hicieron fue que lo dejaron en esa nebulosa por un tiempo. Estas personas, Gillo sí quería inmigrar a los Estados Unidos porque se casó con una ciudadana norteamericana, y que al parecer cuando rompieron la relación, de maldad, le dijo no, pues esto era por negocio, para fuñirle su vida. En el caso de Fefita la Grande también pasó una situación similar con algún familiar cercano a Fefita la Grande, y luego se le concedió el visado para ir a trabajar. Fefita, aunque tiene parientes en Estados Unidos que son ciudadanos, ella no quiere residir en los Estados Unidos. En el caso de Gillo Sarante, sí se iba a ir a residir porque era con su pareja sentimental, pero luego ya tiene su familia aquí, tiene sus hijos aquí, pero obviamente necesita el visado para poder cumplir el trabajo. En estos dos casos de perdón que se le concedieron a estas figuras, se sabe también y se habla de que hay un tiempo que se tiene que agotar, como en ese receso. ¿Es cierto este tiempo de 5, 10 años, no sé cuánto es el tiempo tope, para luego entonces tramitar estos documentos? Normalmente, ¿sí o no? Porque son diferentes tipos de waiver, Wendy. Es importante aclararlo porque las personas a veces tienden a confundirlo.
cada vez que usted infringe una ley, sea migratoria o no, usted entonces cae en una sección específica de la ley migratoria que hay que analizar para consecuentemente poder tramitarle el procedimiento correspondiente para usted. Okay. Cuando eso es como una pena. Cuando o sea, hay gente que cumple en 5 años, 10 años, 20, 30. Cuando tú hablas del tiempo, específicamente se trata de las personas que inmigraron a los Estados Unidos y excedieron el tiempo de legalidad. Sí, ciertamente hay un tiempo. Y bueno, y te lo ponen cuando tú ingresas. Correcto. Incluso. Entonces, cuando tú te pasaste de 6 meses y un día, ya tú estás ilegal en los Estados Unidos. Uy. Para tú poder volver a tratar de ingresar a los Estados Unidos, tú tienes que agotar un tiempo que establece la ley. Entonces sí, ahí es que podemos hablar del tiempo. En los demás casos, normalmente no. Incluso cada vez que tú vas y los oficiales te dan el tipo de inelegibilidad que tú tienes, y en virtud de eso, entonces te indican el procedimiento a seguir. Muchas personas no lo saben interpretar, pero ya uno que es conocedor de esta materia, sí al dedillo lo conoce inmediato. Ok, perfecto. Entonces el tiempo no es, no se escatima el tiempo en una figura. Entiéndase que si yo tengo una situación de migratoria, mi tiempo me lo determinan ellos, o yo inmediatamente llegando a República Dominicana puedo comenzar a hacer el proceso para ese perdón. No, eso lo determinan ellos realmente, Okay. porque el caso cae en un proceso administrativo y en los casos que tú señalabas, ciertamente los oficiales tuvieron la generosidad, pero yo estoy convencida de que antes de que se le otorguen los visados correspondientes a esas figuras que tú mencionabas, ellos tuvieron que agotar su procedimiento. Claro que sí. Una pregunta, Sabed, antes de finalizar, los casos de waiver que más te llegan a ti, ¿de qué son? La verdad son los casos locales de personas que fueron encontradas con... ¿Deportadas? No, No. que tienen que fueron peticionados y que se encuentran aquí en la República Dominicana y que al momento de practicarle los exámenes médicos los encontraron con sustancias controladas en la sangre. Uy, sabroso. A este tipo de personas y a todos los que quieren también conocer un poco más y sobre todo edificarse de cuál es el tipo de perdón que necesitan, dónde pueden llamar, a dónde pueden acudir para hacer la consulta contigo. Claro que sí, tenemos un teléfono de oficina que es el 809-328-5874. De igual manera siempre colgamos información de interés a través de nuestras redes sociales. Así es. Disponibles como Cruz Contreras Abogados. Esto es tanto Facebook como Instagram. También tenemos una cuenta de YouTube y cotidianamente mantenemos a la gente informada. ¿Y en el WhatsApp? El WhatsApp es el 809-328-5874, que es el mismo teléfono de la oficina. Excelente.